desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a comentar el último Gran Premio que se ha disputado, el Gran Premio de Bakú, y para ello tengo casi a todo el equipo conmigo. Hoy nos falta Juan, al que le mandamos un saludo, y nada, paso a saludar a los que sí tengo conmigo. Muy buenas, Gerardo. Muy buenas noches. Este es un podcast que, como el Gran Premio de Azerbaiyán, acaba de comenzar, vamos a darle vueltas a algunas cosas y luego terminamos, así, sin más. También tengo conmigo José. Muy buenas, José. Hola, muy buenas. Pues sí, vamos a ver cómo se da el podcast, porque mucho tema de conversación en la carrera no es que nos haya dado. Y también tengo conmigo a Emma. Muy buenas, Emma. Hola, buenas. Yo solo espero que no haya tantas banderas rojas como hubo en la clasificación. Toco madera por el bien del podcast. Bueno, ya tuvimos una falsa salida, con lo cual ya la primera ya la llevamos. Nada, pues vamos a poner una pequeña promo antes de empezar, como siempre, y nos metemos en faena. Juana de Castilla y Aragón, encerrada por loca. María Antonieta, guillotinada por frívola y libertina. Lucrecia Borgia, acusada de promiscua y envenenadora. La historia escrita por hombres siempre reflejó a las mujeres poderosas como mujeres malvadas, pero en su inmensa mayoría fueron heroínas que lucharon contra lo establecido. Heroínas o malvadas. Un podcast de Toñi Martínez, Iñaki Urdangarín Iraeta y Jesús García Cano, en el que te invitamos a mirar más allá de los mitos y prejuicios. Búscanos en tu reproductor de podcast favorito. ¿Nos acompañas? Y quizá podemos empezar por comentar un poco la sesión accidentada que ha habido de clasificación. Nada llamativo porque es uno de los circuitos que tiene, yo creo que más escapatorias que no se pueden dar cogido, porque curvas de 90 grados en las cuales o tiras para la escapatoria o tiras por la curva de verdad y terminas siempre metido en el medio de la barrera, yo creo que pocos circuitos debe haber así. Y aquí pues hemos tenido bastantes golpes durante el fin de semana y prácticamente todos se han centrado en clasificación. Sí, no es la primera vez que pasa. Ya debe haber como, no sé, 2 o 3 ediciones, además consecutivas, donde la clasificación es todo un vía crucis, repleta de banderas rojas. El colmo ya ha sido este año, con hasta 6 banderas rojas. Pero después en carrera es la antítesis totalmente. Carrera normalita, anodina. Y me resulta curioso porque dices, bueno, en Mónaco, pues como es Mónaco, debería haber, si aquí en Azerbaiyán hay 6 banderas rojas, debería haber en clasificación 30. Pues no. En Mónaco, si hay, es una y en Q3, con suerte. Y en cambio aquí en Azerbaiyán, pues ya digo, hasta 6 y parecía que los pilotos se peleaban por interrumpir la sesión, ¿no? Porque era nada más reanudarse y o bandera amarilla o directamente bandera roja en clasificación. Yo he perdido ya la cuenta de los pilotos que tuvieron incidente, ¿no? Pero quizás los más importantes fueron los Ferrari, bueno, Leclerc más que los Ferrari, y sobre todo Piastri, ¿no? Que yo creo que Bakú lo tiene marcado en su lista negra, porque ya no es la primera vez que se queda fuera, tanto hasta en F2 se quedó fuera, si no recuerdo mal, y bueno, llevaba un año muy bueno, la verdad, quizás algún fallito aislado por ahí, pero nada grotesco comparado con lo de este fin de semana, donde ha cometido errores inexplicables para la calidad de piloto que yo le pongo a Piastri, ¿no? La verdad que aparte muy similares los dos en diferentes curvas y yo no sé qué le pasó.
La verdad, no encuentro explicación porque, no sé, nervios o presión tampoco, no sé qué le pasó. A ver, yo creo que se tiene que notar la presión y es normal. Al fin y al cabo es un piloto joven, es un piloto que en su tercera temporada está luchando y es líder del campeonato del mundo. Y que luego, es decir, son errores que en otros circuitos pues te vas por la escapatoria o te comes un poquito de grava, pero en este, así como en otros urbanos, como el que nos dirigimos a Singapur, pues lo pagas reventando el coche y ya arruinando tus posibilidades, ¿no? Entonces, no es un error, y además tal y como estaba el sábado con los vientos cambiantes, etcétera, etcétera, y bueno, y todas las banderas rojas que vimos, ¿no? Es decir, creo que son cosas que pasan, que si es que no, a veces no hay que buscarle tanta, es decir, es normal, es una persona que está presionada y que se ha equivocado, ya está, ¿no? La verdad es que sí, ¿no? Que daba sensación de ser más errores. A ver, me sale decir de falta de concentración, pero entiendo que no son de falta de concentración. Quizás más por eso, por neumáticos fríos o por rachas de viento difíciles de controlar o algo más situaciones de este estilo que hicieran extremadamente difícil la conducción el sábado porque hubo muchos incidentes y en especial Leclerc y Piastri, ¿no? que tiraron por la borda muchas opciones y bueno, era particular, pero claro, es lo que decíais, en un gran premio en el que no hay escapatorias, además hay un par de curvas en concreto que en cuanto vas un poquito más largo de la cuenta, ahí o lo haces perfecto o como te pases de frenada vas automáticamente contra el muro. Entonces, bueno, una situación particular y extraña, pero dentro de las circunstancias del fin de semana diría que más o menos entendibles, aunque quizás imperdonables, ¿no? Por los puntos que supusieron para esos pilotos. Y fallando Piastri, claro, ¿quién iba a aprovechar el fallo del líder del Mundial? Norris era un posible candidato. Él dice que no ha desaprovechado una gran ocasión para quitarle puntos a Piastri. Yo creo que sí, francamente. Que sí que ha desaprovechado una ocasión que vete tú a saber si se va a volver a repetir en las carreras que faltan. Pero lo cierto es que en clasificación, con las interrupciones, unas pequeñas gotas que cayeron ahí a la Q3, que bueno, no fueron algo esporádicas, pero bueno, ahí estaban y tal, el tío no clasificó bien, la verdad. Y otro que podía aprovechar la ocasión, que es un poco ahora donde voy a hacer la pregunta, fue Verstappen, que bueno, pues este tío no se achanta ante nada y aprovechó para hacer otra pole que después materializó en victoria, consiguiendo la segunda consecutiva, algo que no conseguía desde el 2023, creo, puede ser, o algo así, o principios de 2024, más o menos. Y ahora creo que está a 69 puntos o en torno a eso de Piastri, ¿no? Le preguntaban a Andrea Stella si hay que seguir contando con Verstappen en el campeonato del mundo y decía que sí. Yo os lo pregunto, con estas dos victorias en dos circuitos así a fondo, tanto Monza como Azerbaiyán, aunque Azerbaiyán un poquito menos que Monza, pero bueno, al final 2 victorias consecutivas de 2 poles, 69 puntos, con lo que falta. ¿McLaren se debería preocupar otra vez de Verstappen? O bueno, esto en Singapur volvemos un poco a la tónica de la temporada y ha sido sobre todo el episodio de Azerbaiyán, pues un punto para olvidar para McLaren, como pudo ser Canadá, y bueno, en Singapur volvemos a eso, a lo que lleva siendo la temporada, o quizás es síntoma de que, oye, cuidado, Verstappen va a entrar, se reincorpora en algo que descartamos hace meses. Matemáticamente yo diría que no, ¿vale? Porque Verstappen no depende de sí mismo. Verstappen depende de muchos errores de sus rivales, que en este caso serían primero Piastri y luego Norris. Nos quedan 7 carreras por disputar, esos son 175 puntos
Y en esas 7 carreras, lo máximo que podría sacar Verstappen, bueno, aquí tendríamos alguna más por el tema de las carreras al sprint, pero lo máximo que podría sacar serían algo más de 49 puntos, que sería los 7 puntos del primero al segundo, ¿no? O sea, matemáticamente está descartado. Podría peligrar la plaza de Lando Norris, eso sí, es que a quien tiene más cerca. Pero yo creo que casi el problema es que tú tienes un Verstappen que cuando tú no estés bien va a venir a por ti. El circuito de Azerbaiyán se ha demostrado pues que han tenido esa capacidad y que si tú cometes errores va a estar ahí. Entonces, yo creo que el problema de McLaren últimamente pues es un poco el tema de esos errores que hemos visto, esos puntos que de vez en cuando dejan escapar de forma extraña. Se está viendo muy errático con los cambios de neumáticos. Este fin de semana pues Norris hizo un cambio para lo que estamos acostumbrados a McLaren lento y llevamos a unos cuantos. No sé, o sea, nervios hay. Desde luego, por la parte de McLaren como campeón de constructores, no va a haber problemas con el equipo Red Bull, pero sí que yo creo que Verstappen no se va a rendir hasta el final, va a estar ahí, y si consigue alcanzar la segunda posición de Norris, pues perfecto. Y si se da la posibilidad de alcanzar la primera de Piastri, mejor que mejor. Entonces, no está en sus manos, pero desde luego no va a dejar de hacer por tener ese campeonato del mundo de pilotos de nuevo en su vitrina. Pero, Dani, a lo mejor me he perdido yo, pero ¿puede ser que tú hayas hecho los cálculos calculando que si Verstappen ganara todas las carreras y Piastri o Norris quedaran segundos, le irían sacando 7 puntos por carrera? ¿Ese es el cálculo que has hecho? Sí, en el mejor de los casos, que Verstappen ganase todas las carreras, son 7 carreras a 7 puntos que puede sacar. Pero claro, ahí tú ya estás asegurando que Piastri, por ejemplo, queda segundo en todas las carreras. Digo que matemáticamente no se puede asegurar, porque me refiero, no puede sacarle los puntos que tiene Piastri y decir, bueno, pues va a quedar... digamos que si gana todas las carreras, que sí, que va a pasar por encima de sus rivales. No, en este caso es imposible. Aunque Verstappen gane todas las carreras, no es capaz de conseguir la diferencia de puntos. Vale, no estoy diciendo que sea imposible, pero digo matemáticamente, o sea, no está en sus manos. No es solo cosa de Verstappen. Dependerá de las posiciones del resto de pilotos. Vale, claro. Vale, me refiero, una cosa matemáticamente es que no depende inviable. de sí mismo. Claro, es inviable que dependa solo de Verstappen, ¿no? O sea, depende también después de muchos factores. Pero digo, matemáticamente, en el mejor de los casos, de lo que puede hacer Verstappen, no es posible que por sí solo consiga el campeonato de pilotos, ¿no? Deberíamos, pues, pues abandonos, accidentes, malas carreras. Por ejemplo, una carrera como ha sido la de Azerbaiyán, que aunque no hubiera abandonado Piastri, Norris ha quedado en 7ª posición, con lo cual ya es un buen número de puntos que ha recuperado con Norris. Piastri, imaginemos que queda también por detrás por casualidades, y aunque no haya abandonado, bueno, pues lo que quiero decir es que Verstappen va a estar a la que caiga. Si puede arañar puntos, los va a arañar. Si puede llevarse la carrera, se la va a llevar. O sea, tiene hambre de victoria, tiene hambre de título mundial, y si puede, puede. Desde luego no va a bajar los brazos. Ahora, desde mi punto de vista, es más lo que vayan a hacer en McLaren, los errores que puedan cometer los pilotos, el cómo gestionen la diferencia de puntos de aquí hasta el final. Claro, estamos hablando de que en el caso de Norris, creo que ahí sí es más viable que ganando todas las carreras pueda llegar a su compañero de equipo. Entonces, Norris no va a bajar los brazos, o entiendo que no va a bajar los brazos. Ahí sí que tenemos un poquito más de disputa. O sea, que el segundo podría llegar al primero, pero no sé. Eso, al final, que entre los dos pilotos de McLaren sigan jugando, nos da el espectáculo y nos da la posibilidad de que venga el tercero, que es Verstappen, a quitarle el gran premio, o sea, el campeonato del mundo a cualquiera de los dos.
Entonces, yo creo que en ese sentido, a priori, tenemos un final de campeonato interesante. Yo lo veo parecido a Dani, ¿eh? Yo creo que el campeonato de constructores McLaren lo tiene muy asegurado y eso no lo va a perder. Y el campeonato de pilotos, por mucho que en las últimas carreras Verstappen esté muy enchufado y McLaren parece que no da pie con bola, tienen bastante ventaja como para no pasar apuros. Está claro que si empiezan a no puntuar y a liarla, ¿no? en varias carreras, sea por culpa del equipo, sea por culpa de los pilotos, se puede meter en un problema. Pero bueno, creo que no es lo normal que pase. Llevan más de un año natural teniendo el mejor coche con diferencia de la parrilla y bueno, a lo mejor en circuitos en concreto el Red Bull va a ser mejor o el Ferrari puede ir bien en un circuito o el Mercedes puede ir bien en un circuito, pero como cómputo general McLaren no debería tener problemas para tener a sus pilotos por encima del resto de forma habitual. La pelea entre Norris y Piastri, que podría ser lo que invite un poco a Verstappen a unirse al grupo, yo creo que McLaren los está dejando competir porque tienen también un colchón de puntos bastante grande entre ellos. A la vista está de cuando Piastri se lo pone en bandeja a Norris tampoco lo aprovecha. Entonces, creo que más por inacción de McLaren como equipo y los pilotos como individuales van a ir manteniendo esa distancia de puntos más o menos de forma estable hasta el final del campeonato y la cosa va a terminar como está. Desde luego lo que queda claro, perdón Emma, te he cortado, pero solo quiero decir es, oye, ¿qué han hecho durante el verano con ese Red Bull? Porque habrán cerrado las fábricas, pero quiero decir, algo han entendido del coche, porque no sé si han llevado evoluciones, pero algo han entendido de ese coche que antes no entendían, porque, quiero decir, lo ha entendido hasta Tsunoda. Sí, es que esa es la las instrucciones. La mejora ha venido también por parte del compañero de equipo. Hombre, para mí va a ser importante la carrera de Singapur, un circuito con una fisonomía totalmente diferente a estos últimos que hemos tenido. Recordad que hace nada, en el Gran Premio de Hungría, hace 3 carreras, Verstappen quedó a 1 minuto y algo de los McLaren, minuto y algo. Y en las 2 siguientes carreras ha ganado. Y yo creo que podemos decir que las 2 las ha ganado como quiso, ¿no? Y además haciendo las poles. Y ahora en Singapur, ya digo, un circuito que se aproxima más a lo que fue Hungría. Pues si se repite la historia, si consigue la tercera consecutiva y además acompañada de pole el sábado, oye, ojito, porque si me dicen Verstappen ganándolas todas, me lo creo. Si me dicen Norris o Piastri haciendo pleno, para ser segundos o no cometer fallos, no me lo creo, francamente, porque hasta ahora te diría que Piastri me lo creería, pero ya viendo este fin de semana, digo, pues no, la verdad, no pongo la mano en el fuego. No suele fallar, pero bueno, pues ya lo que ha pasado este fin de semana, ya a mí en mi caso particular, haga que ya no ponga la mano en el fuego por Piastri para decir que no va a volver a cometer un fallo en lo que queda de carrera cuando queda Singapur. Como decía Ger antes, pues como metes un fallo te la pegas, quedan Las Vegas, como metes un fallo te la pegas, y otros escenarios donde dependiendo de dónde te la pegas también no tienes margen a salvarte un poquito, ¿no? Con lo cual, ya digo, yo lo pongo un poco en barbecho, partiendo de la base de que evidentemente es complejo o lo de Verstappen, pero lo pongo un poco en barbecho en a ver qué pasa en Singapur, ¿no? Si volvemos a McLaren haciendo 1-2, pasándose por el aro a toda la parrilla, o como dice Ger, pues igual, pues mira tú por dónde, se fue Horner, vino Makis y no sé, acertaron, han visto algo y el coche vuelve a funcionar lo suficiente como para, por un lado, Verstappen gane, y por otra parte, es cierto que en Italia no vimos a Tsunoda, pero aquí sí que vimos quizás el mejor Tsunoda de la temporada, ¿no? Ahora no recuerdo el dato, pero desde la 5ª carrera o 6ª carrera que el segundo Red Bull no estaba entre los 6 primeros o algo así.
De hecho, debe ser la primera vez en la temporada que los 4 pilotos de Red Bull estaban en puntos, ¿no? Debe ser la única vez en lo que va de año. También diciéndolo por los de Racing Bull. O sea que yo con respecto a Verstappen, o sea, a día de hoy no lo pongo en favorito a ganar el título, pero dependiendo de lo que pase en Singapur, pues igual sí que lo tengo que sumar ahí en esta dupla de Norris y Piastri. Y en cuanto, bueno, y después el Mundial de Constructores, yo ya ni lo menciono porque, bueno, ya yo lo daba por ganado ya aquí, porque apenas quitándole que 8 puntos, una cosa así, al resto ya era matemático. Bueno, y si no es aquí, pues será en Singapur, y si no será en la siguiente, es cuestión de tiempo. Ese está requete mega ganado. Aquí ya la atención es ya únicamente el de pilotos. De todas formas, también os digo que no sé por qué hemos empezado hablando de esto en vez de Carlos Sainz, pero vale, sigamos con el podcast. Hombre, porque y uno de los que aprovechó fallos de Piastri y tal fue Verstappen para esto de intentar seguir optando al título, y otro fue Carlos que, bueno, no cometió errores durante todo el fin de semana y además, y bueno, eso al final le posibilitó estar ahí arriba, la verdad. Hizo una parte todo de la clasificación, ¿no? Hizo la vuelta que tocaba en el momento que tocaba y únicamente Verstappen le pudo quitar la pole, y después durante la carrera no cometió ningún error y bueno, con Verstappen no pudo. Apareció Russell en la ecuación en la segunda mitad de la misma. A mí se me antoja que difícil que Carlos hubiera mantenido la segunda posición, porque Russell, por cierto, un Russell que, por lo que dijo Mercedes, estuvo muy cerca de no correr la carrera y que lo sustituyera Bottas, bastante cerca de no correrla. Bueno, pues al final fue un pelín más rápido que él, justo en el momento que tocaba. Se la jugó en su parada en boxes a Russell, porque si veis las imágenes como entró en boxes Russell y tal, fue a fuego. Y bueno, pues ese pelín que tenía le posibilitó salir delante de Carlos una vez la parada. Quizás Williams hubiera podido, no sé, mover la parada de Carlos más tarde. Al final, no sé. Yo creo que Russell iba en algún momento lo iba a pasar, pero bueno, aún quedaba un escalón ahí en el podio, y sí que pudo defenderse de Antonelli bastante bien, la verdad. Ya cuando todo el mundo había parado, pues en el equipo dijeron, oye, que lo de Russell va a ser difícil, lleva neumáticos nuevos, tal. Imagino que también habrían dicho la situación con Antonelli, y dijo Carlos, bueno, déjamelo a mí. Y la verdad se puso a rodar en las últimas vueltas a un ritmo muy competitivo en comparación con Antonelli. Y bueno, Antonelli ni tan siquiera se pudo poner en zona de DRS. Y bueno, pues un tercer puesto, la verdad que un poco hace, no sé si la palabra correcta es olvidar, pues todas estas penurias que llevaba, sobre todo en las últimas carreras, que parecía que no salía nada. Y en esta, pues mira, han salido en clasificación y después materializado en la carrera. Y bueno, muy bien, ¿no? Para él y para el equipo. En un momento de la temporada donde dices, ya están casi todo el pescado vendido, pensando ya en el próximo año. Yo solo voy a decir que viendo cómo lo festejaron, las palabras que se dijeron por la radio, etcétera, etcétera, creo que no somos conscientes de lo dura que ha sido esta temporada para Carlos y para todo el equipo. Bueno, y ojalá esto no sea un espejismo y el coche siga siendo, ¿cómo se dice? Pues tenga potencial, aunque es verdad que, bueno, pues que estamos a 6 carreras de un universo nuevo, ¿no? Entonces, pero bueno, es decir, yo qué sé, es decir, por supuesto tienes ganas de ver a Carlos ahí y la verdad es que fue
fue muy bonito y fue una carrera pues muy inteligente planteada con él, muy tranquila, bueno, tranquila, quiero decir, muy sesuda, muy concentrada, sin cometer ninguna tontería, sin cometer ningún error, y consiguió yo creo que el máximo que se podía esperar. Bueno, luego un detalle, no sé si podemos comentar también lo que pasó entre Hamilton y Leclerc en la última vuelta, que bueno, que por lo visto el equipo dio la orden a que Hamilton devolviera la posición a Leclerc y Hamilton hizo el amago, pero finalmente no lo hizo sobre la línea de meta. Y el comentario de Leclerc, aparte de, bueno, no iba a discutir que era una chorrada porque total los puestos en los que habían acabado pues tampoco eran para ponerse a discutir. También hizo una pregunta, ¿no? De cómo si Carlos estaba en el podium, le confirmaron que sí, y Leclerc como ex compañero de equipo de Carlos y seguro que conocedor de un poco de la situación en la cual estaba Carlos, bueno, pues se alegraba, ¿no? De esa circunstancia. Dentro de lo mal que lo pasó el piloto monegasco, pues tenía ese recuerdo para la buena carrera de su ex compañero de equipo. Habréis visto lo que les ha pasado, ¿no? Al volver de Azerbaiyán, ¿no? ¿No? ¿Qué ha pasado? Pues Ferrari. Imagino que fue... ¿Les han perdido las maletas? No. Imagino que desde Azerbaiyán aún cogerán vuelo privado, quiero imaginar. Aquí en Europa lo estaban haciendo, ¿no? Toda esta gente coge vuelos privados y el caso es que el vuelo tenía que dejarlos en Niza, que eso está al lado de Mónaco, que es donde viven, y había una tormenta y les desviaron el vuelo a Italia. No sé dónde en Italia, si en la mitad de Italia. El caso es que en Italia. Y lo que hicieron fue coger una furgoneta. He leído que Roma, creo. Roma, bueno, el caso es que cogieron una furgoneta y fueron en furgoneta hasta Mónaco, ¿no? Y Leclerc grabó ahí, no sé si una historia, no sé qué historia, diciendo ahí, pues que, bueno, contando lo que pasó, ¿no? Que desviaron el vuelo y que habían cogido una furgoneta y estaba Carlos en ese momento conduciendo y llevaban a sus asistentes o quien demonios sea, y ellos en la furgoneta camino de Mónaco, ¿no? En el caso de Carlos, es verdad que... En el caso de Carlos, muy contento. En el caso de Leclerc, pues no. También. Sí, bueno, sí. También. Es verdad que vi un vídeo de otro gran premio en el que había así como un pique así de buen rollo y se veía a Leclerc y a Carlos subiéndose al mismo avión privado, porque se ve que, claro, viven en el mismo sitio, comparten, ¿no? Dividen gastos, hay gente que usa BlaBlaCar, pues estos utilizan BlaBlaJet. Pues sí, algo así y deben tener, quiero decir, y yo creo que tienen un buen rollo, es decir, eso te da una idea de cómo debe ser Carlos en lo personal, ¿no? Porque es decir, con Leclerc se fue de Ferrari, muy buen rollo, con Norris se fue de McLaren, muy buen rollo, con Albon estaban ahí celebrando el tercer puesto y estaba Albon con él. Quiero decir, allá donde va, lo que va dejando es buenas relaciones, y eso, si eres un poquito del otro lado, no lo vas a hacer. Bueno, también te digo que un poco Leclerc decidió enfocarse en eso porque tampoco había donde rascar mucho en su fin de semana, ¿no? Cometiendo el error, sí, y después el Ferrari no chutaba, y después lo que pasó con Hamilton, que parece una tontería, pero va sumando tontería tras tontería tras tontería tras tontería. Y vale, al final eso se va acumulando, y si en algún momento llegan a tener oportunidad de cosas importantes, un podio, una victoria, un campeonato, pues ya las bases no son muy, muy sólidas, porque lo que hoy se ve como una tontería peleando por ser octavo o novenos, que es Ferrari y tal, si en algún momento llega primero, segundo, tercero, igual a ver cómo acaba todo eso, ¿no? Pero yo viendo sobre todo este fin de semana que Carlos ha sido tercero, ¿no? Ha hecho un fin de semana muy bueno. Yo imagino que no sé cuánta gente, pero habrá, quizás es tirando de ventajista, ¿no? Que ya en algún momento al principio de año creo que lo llegamos a decir, o al menos yo lo pensaba,
que alguien en Ferrari debería estar pensando, de verdad hicimos bien, teníamos una estabilidad con Leclerc, Carlos, hicimos bien en traer a Hamilton, un tío que llevaba toda su vida con una estructura británica / alemana que se la sabía de arriba abajo y tal, y lo traemos para aquí para una cosa italiana que tiene su intrínculis y tal, y que seguramente en términos de mercadotecnia será la pera, el movimiento del siglo. No digo que no, pero en la pista, de momento, esto no acaba de chutar para adelante. Hubo sus momentos, Leclerc ha hecho sus podiums, Hamilton el sprint de China y ya está. Y no sé, a ver el próximo año partiendo de cero todos, que pase, pero yo imagino que en Ferrari habrá gente que se lo pregunte, oye, ¿hicimos bien? O igual metimos la pata aquí y nos va a costar caro, porque quitarse de en medio a Hamilton es más que se pire él, ¿no? Y en cuanto a Leclerc es también que decida irse él, tal como han ido las cosas a día de hoy. No me imagino a Ferrari diciendo echamos a Leclerc o echamos a Hamilton, pensando en otra cosa diferente. Hombre, igual sí que es un poco ventajista, ¿no? Estamos de acuerdo en que a Ferrari parece ser que no le ha salido bien la jugada, pero también era difícil, no le puedes decir que no a un piloto que está libre en el mercado con 7 títulos mundiales. O sea, si tienes la posibilidad de ficharlo, lo tienes que fichar. Eso creo que es de cajón y nadie le hubiera dicho que no a Hamilton. Pero bueno, a mí yo este fin de semana me quiero quedar con el podio de Carlos, con la alegría para los españoles y supongo que para todos los hispanoamericanos por extensión, y con el vuelco que le da a la clasificación suya y del equipo en el Mundial, creo que son 15 puntos, ¿no? Los que coge en una sola semana. No sé, además, a ver, sigue tanto lejos de sábado algo, como domingo. De algo Sí, sigue lejos de algo, pero ya no hay esa sensación, ¿no? De que Carlos quizás le estaba costando adaptarse al coche o de que Albon le estaba superando. Es verdad que el propio Carlos ha reconocido que estaba teniendo un año muy malo, que le estaba costando mucho, que mentalmente no le estaban saliendo las cosas. Y bueno, dentro de todas las situaciones que se están dando en el Mundial, tampoco me parece algo reprochable, pero hombre, poder subirte al podio con un Williams, además, que no sé, hacía 4 o 5 años que no se subía un Williams al podio, con un equipo nuevo, ¿no? Un piloto debutante dentro del equipo, con la situación también del Mundial que estaba teniendo Carlos, con mucha mala suerte y con muchos errores. No sé, es como la historia poética, ¿no? El final feliz de que, oye, ya pase lo que pase esta temporada con Williams y con Carlos, ya un podio lo tiene, eso ya no se lo va a quitar nadie, ¿no? También la estadística de haber conseguido podium con las 3 escuderías más históricas del deporte, ¿no? Con Ferrari, con McLaren y con Williams. No sé, ha sido todo muy bonito y además que no ha sido simplemente por una casualidad, ¿no? Por un safety car o por una lluvia o por un cambio de neumáticos o una bandera roja del domingo, sino que ha sido un buen rendimiento del sábado, aprovechando los errores de otros pilotos, pero estaba ahí gracias al buen rendimiento que tuvo, y una carrera el domingo donde ha habido accidentes, sí, pero no ha habido cosas raras, no ha habido eso, ¿no? No ha habido una lluvia o una bandera roja que haya hecho que se reseteen las estadísticas, sino que salió segundo, aguantó, tuvo un buen ritmo todo el domingo, hizo su parada en boxe y acabó tercero. Y bueno, chapó, y que esto sea el punto de partida de una evolución del coche y del piloto en sintonía ambos. Sí, a mí me falta un poco Williams
que junte a los dos pilotos ahí, ¿no? Porque cuando es Albon no es Carlos, y cuando es Carlos no es Albon, ¿no? Porque en esta ocasión fue Albon el que la pringó en clasificación, y después en la carrera pues también la pringó un poco, ¿no? Porque se llevó puesto a Colapinto, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y es un poco el asunto, ¿no? A ver si conjuga los dos pilotos ahí, ¿no? Que por el Gran Premio de Miami más o menos se dio eso, ¿no? No podium aún, pero cerquita y tal, ¿no? Pero está claro que Williams desde que cambió de dueños y ha entrado a mandar en ella el ex de Mercedes, Bowles, pues ha habido un cambio, ¿no? Siguen siendo chiquititos, porque las cosas como son. Durante todas estas últimas décadas que el resto de equipos, muchos de ellos, se han hecho más grandes, ellos no han podido escalar por la falta de fondos y siguen siendo chiquititos, pero bueno, poco a poco van dando saltos hacia adelante, ¿no? También con este resultado de Carlos han superado los 100 puntos en el Mundial de Constructores, que ahora no recuerdo, hace como 6 años, una cosa así, que no consiguen pasar de los 100. Y bueno, son hitos que bueno, están bien, ¿no? Están bien. A ver en las carreras que queda de años si esto se puede volver a repetir. Bueno, y luego también con el otro español, con Fernando Alonso, tuvimos ahí pérdida de posiciones ya nada más la salida, con el tema de esa salida en falso de Piastri, que hizo que, bueno, él reaccionara y ya lo sancionaron con 5 segundos, que cumplió en la parada de boxes. Ahí la verdad es que sí que estuvieron, entre comillas, rápidos para lo que suelen ser con este tipo de cosas tan claras, que a veces es extraño, ¿no? Lo que tardan en sancionar con estas historias, y que después se fue despintando en el resto de la carrera y que no pudo hacer gran cosa. La verdad es que, bueno, llevábamos una vuelta del verano donde se veía que el coche coge un poquito más de ritmo, pero aquí nos hemos vuelto a dar con la misma realidad de siempre. Con lo cual, bueno, que además, no sé si habéis visto, ¿no? Que han vuelto a sacar como una especie de zona Fernando Alonso para el año que viene, para el Gran Premio de España, con la historia de que si va a ser el último Gran Premio de España que corra Fernando Alonso o no, y que bueno, tiene una zona especial. Yo creo que en los últimos años la estaban haciendo con Carlos Sainz, en Barcelona, pero sí. me parece que con Fernando Alonso no, Hombre, por lo menos no lo estaban yo dando imagino tanto que bombo. con Carlos también harán, sobre todo porque pues, ha ido a inaugurar las obras, ha hecho un roadshow y estas movidas. Me extrañaría mucho que no lo hubiera, ¿no? Sí, pero me da la sensación como que sí que ya lo estaban haciendo con Carlos. O sea, de hecho, este año hubo con Carlos, y los anteriores me suena que estaban potenciando eso con Carlos, pero no me suena de Fernando. O sea, que es como, me da la sensación que como recuperan esto para el año que viene y como anticipándose a que pueda ser el año que Fernando Alonso definitivamente se despida de la Fórmula 1, ¿no? Hombre, y a ese respecto, por unas palabras que ha dicho recientemente, oye, cuidado que son las primeras que escucho de él que digo, pues sí, este igual sí que es el último año, porque ha dicho algo así como que si el próximo año el coche funciona, pues se intentará, y si se puede bien, y si no, pues hasta luego, aquí acabo. Y si en cambio el coche no acaba de formular, que igual se da otra oportunidad para 2027, pero yo francamente yo creo que igual 2026, o sea, el próximo año es el año ya definitivo, ¿no? Más que nada porque también Aston Martin, o sea, al final también en algún momento
no, sí es cierto que está Stroll y tal, ¿no? Que sabemos de qué depende, pero en el momento, si eso quiere crecer, pues tendrá que mirar en el futuro, ¿no? Y Fernando, por mucho que sea Fernando y tal, pues futuro, no, ¿no? Y en algún momento van a tener que, pues, es cierto que Aston Martin hace poco ha formalizado su programa de pilotos, ¿no? Que de hecho ha puesto un español y tal, pensando sobre todo en esto, pero eso tiene que crecer, no vas a traer un chaval y ya venga, a la primera es un crack. Eso, como hemos visto con Red Bull, hay que meterle bastante fichas. Y bueno, no sé eso, que yo empiezo a pensar que el próximo año sí que va a ser el último de Fernando. Yo veo que, tanto lo que comentáis, ¿no? Tanto por las sensaciones que da en pista como por las declaraciones que hace, el final está muy cerca. Pero que quiero creer que está dispuesto a aguantar mínimo 2, quizás 3 años ¿cómo se llama, hombre? Al ingeniero que han fichado, que se me ha ido el nombre. Adrian Newey. Adrian Newey, exacto. Al trabajo de Adrian Newey, que en principio, ¿no? es muy prometedor y debería de hacer un coche ganador. Y sería una pena, le podría pasar como a Vettel, ¿no? Que justo cuando se fue de Aston Martin, empezó el Aston Martin a hacer podios. Sería una pena que Alonso se vaya justo cuando Adrian Newey traiga por fin un coche ganador. Quiero creer que va a intentar aguantar esos 2-3 añitos a que o se destape que el trabajo de Newey es impresionante o el propio Adrian Newey le diga, mira Fernando, no voy a conseguir que este coche gane un mundial, jubílate. Hombre, a ver, por las experiencias que nos ha dado la Fórmula 1, o sea, normalmente tardas eso, 3, 4, 5 años y si va bien la cosa, vamos, sí, ya eso de al próximo año dar con la tecla y que todo vaya genial, es la excepción. Pero bueno, vamos a ver. Y después también comentar que aquí en Azerbaiyán Briatore ha comentado, bueno, una novedad en el caso del piloto que acompaña a Gasly, que un poco ha cerrado el círculo, lo ha puesto entre Colapinto y Polaro, que es otro piloto que está en su elenco, y digamos que esos son los dos con los cuales dice, pues uno de ellos va a ser el que ocupe el asiento al lado de Gasly, ¿no? Yo ya hablé hace, bueno, no sé si fue en el anterior, a raíz de unas declaraciones de Briatore dándole un poco el palo a Colapinto. Tal como está la cosa, si a Franco yo imagino que se le dice Alpine, ¿sigues? Él dirá que sí. Ahora ya está metido ahí y tal, ¿cómo vas a decir que no, no? Pero claro, no con esta tontería de vas carrera a carrera, ni como lo hagas mal en las 3 primeras carreras, te pongo a Polaro o a fulanito y no, estabilidad. Toda la temporada entera y déjate de vainas. Aunque acabe 8 carreras, 22, hago lo que quede de calendario. Porque lo que no puede ser es esto de vas carrera a carrera, no sabes si vas a continuar, si no. Si le da la venada a Briatore, igual vuelve Jack Doohan, vete tú a saber, como está tan ya chochea, pues igual le da la venada. Si hay cierta estabilidad, tal. Y aparte yo creo que al final que Colapinto haya traído cierto sponsorización, ¿no? Mercado Libre y alguna otra más, pues yo creo que eso da más puertas a que Colapinto continúe en Alpine. Creo, ¿no? A día de hoy, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, según Briatore, que la oposición, por así decirlo, es Polar, aunque tampoco se trae algo, que creo que no trae nada, francamente, ¿no? Bueno, no sé si esto traerá mucho drama, ¿no? Con todo lo que hemos visto del equipo Alpine
veremos cómo finaliza el año. Porque desde luego lo que tal ha habido, yo creo que para mí han sido los dos casos que hemos tenido de dramas en cuanto a movimiento de pilotos, y el del tema de Lawson Tsunoda en el equipo Red Bull y en Racing Bulls. Y bueno, nada, veremos cómo finalizan, o si finaliza alguno de estos pilotos el año o no. No sé si queréis añadir alguna cosa más, si no, lo que hacemos es un repaso por el resultado de la porra, que seguro que habrá algún oyente interesado en saber qué tal ha ido este fin de semana. Y cerramos. No sé, ¿alguna cosa más que se os ocurra? No, muchas ganas de ver el próximo Gran Premio, la verdad. Venga, vamos entonces con el repaso a la porra, que vamos a hacer ahora rapidito. Como Juan no está, me miro aquí su fantástico Excel para revisar lo que ha sido el Gran Premio de Azerbaiyán, en el que Álvaro Ayer ha conseguido 137 puntos, el segundo ha sido Tella David con 107 y el tercero ha sido Carcus88 con 101 puntos. Luego en la clasificación general tenemos a Lor con 2.200 puntos, Manuel está en segunda posición con 2.152 y Apelando es tercero con 2.091 puntos. En cuanto a la clasificación de la regularidad, repetimos primero y segundo. Álvaro Ayer primero con 11 puntos y Tella David segundo con 10 puntos. Y Origati se cuela en el tercer puesto con 9 puntos. En cuanto a clasificación, aquí sí que replicamos lo mismo que tenemos en la general de la porra, con Lor en primera posición, 121 puntos, Manuel segundo con 118 y Apelando tercero con 97 puntos. Esto, clasificación general y clasificación de la regularidad. Que, bueno, se siguen viendo, yo creo que en las últimas jornadas estamos viendo muchos grandes premios en los cuales las puntuaciones son bajas. Eso da idea de lo complicado que está siendo y lo difícil que está siendo pues acertar posiciones, ¿no? Y con esto entonces pues cerramos el capítulo. Yo como siempre os recuerdo que nos podéis encontrar en desdebox.es, donde vais a tener formas de contacto, redes sociales, obviamente los podcasts y mucha más información. Y nada, os dejo ahora con mis compañeros, no sin antes daros las gracias por haber estado una nueva ocasión con nosotros y os emplazo pues a escucharnos dentro de 2 semanas con el siguiente Gran Premio. Un saludo y hasta luego. En Twitter nos podéis encontrar como @desdeboxes, también en Blue Sky como @desdebox.es o en Mastodon como @desdeboxes, @mastodon.social. Y por mi parte nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Yo os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram, t.me/desdeboxes, y que ahí estamos para comentar noticias, carreras, etcétera, etcétera. Y nada, que un placer una semana más y nos vemos en la próxima. Desde boxespodcast@gmail.com, ahí nos podéis enviar mensajes de audio, comentarios, críticas, sugerencias. Estamos abiertos siempre a mejorar y a escucharos. Salieron, Óscar se dio, dieron vueltas y la carrera terminó. Ya está. ¿Sabes? Estoy por comprarme unos Pirelli C6 para usarlos aquí para ir y volver al trabajo, porque me da que me van a aguantar unos años.